Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Ellín en este lunes 8 de abril. Comenzamos la semana con el repaso diario a las noticias más destacadas. Los alcaldes de Ellín, Tobarra y Aína, junto con los diputados regionales Carolina Agudo y Juan Antonio Moreno, todos pertenecientes al Partido Popular, destacan la importancia de la proposición no de ley para defender la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena. Hoy se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano con actividades para celebrar la historia, la cultura y las contribuciones a la sociedad. La lectura del manifiesto se ha llevado a cabo en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Entre Culturas. La campaña de la renta ya ha arrancado y el plazo de presentación finalizará el próximo 1 de julio, por lo que tenemos en torno a 3 meses para realizarla mediante la agencia tributaria, mediante confirmador por el borrador o de forma presencial. Los datos del paro del mes de marzo son positivos para la comarca Campos de Ellín, con más de 100 desempleados menos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha hecho un llamamiento hoy en el marco de la celebración del Día del Pueblo Gitano de rechazar a quien rechaza. Se pone en marcha también un plan de vivienda con más de 50.000 recursos a desarrollar en los próximos años. Los alcaldes de Ellín, Tobarra y Aína, junto con los diputados regionales Carolina Agudo y Juan Antonio Moreno, todos pertenecientes al Partido Popular, destacan la importancia de la proposición no de ley para defender la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena. Recuperar el servicio de trenes, el servicio ferroviario en Ellín, que diera servicio a las dos comarcas de referencia, Campos de Ellín y Sierra del Segura. Una propuesta que, como decía, venía a raíz de una PNL presentada por el Partido Popular. Quiero agradecer al alcalde de Ellín que nos haya querido abrir las puertas de este ayuntamiento para trasladar esa gran satisfacción que hoy tenemos, no solamente desde el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, sino que también queremos compartir con los vecinos de Ellín y con los vecinos de las comarcas de Ellín por haber llevado el pasado jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha la aprobación por consenso de las 3 fuerzas políticas de esta propuesta que realizábamos a iniciativa del Partido Popular en defensa de la línea ferroviaria Albacete, Murcia, Cartagena. Esto no viene de ahora. Como bien saben, esta propuesta que realizaba el Partido Popular viene a consecuencia de que en el año 2021 muchos pueblos de las comarcas de Ellín, de la provincia de Albacete y también en las Cortes de Castilla-La Mancha nos pusimos de acuerdo en defensa de la línea ferroviaria Albacete, Murcia, Cartagena, y que 3 años después el Gobierno, tanto de Castilla-La Mancha como el Gobierno de España, no ha hecho nada. No solamente la inacción de los gobiernos de las instituciones socialistas que no han hecho nada en defensa del tren, sino que nos hemos encontrado con que la línea se ha cerrado y que hace unos meses también nos enterábamos que se volvía a licitar por 2 años más la línea de autobuses para conectar las distintas ciudades. Quiero incidir en una cosa que ha dicho Carolina y tiene mucha razón. El jueves por la mañana tengo que agradecer el trabajo que hizo Juan Antonio Moreno Moya, que en medio del debate parlamentario y en medio de una negociación estuvo siempre en contacto conmigo, mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp cuando no podía llamarme, para que el texto final de ese acuerdo fuese un texto que fuese beneficioso no solo para la ciudad de Ellín, sino también para todo el sur de la provincia de Albacete. Porque, como decía Carolina, el tren y recuperar el tren en Ellín es una necesidad de todo el sur de la provincia de Albacete. El alcalde de Ellín acusó al Grupo Municipal Socialista de ser los culpables de haber roto el consenso en el Ayuntamiento de Ellín en la defensa del tren. Ese consenso que se consiguió otra vez en Toledo el jueves pasado, pero es que ese consenso se rompió aquí en Ellín porque el Partido Socialista no votó a favor de una propuesta pactada con los 3 grupos políticos, donde PP y Vox, si la aprobamos, y es la base con la que el Partido Popular presentó la PNL que ha servido de base para el acuerdo del jueves pasado en las Cortes de Toledo. La pregunta del millón es: ¿quién se ha salido del consenso? Del consenso se ha salido quien no ha votado a favor de los intereses del municipio de Ellín y de las comarcas colindantes, que es el Partido Socialista y Ramón García, que ejerce un liderazgo un poco extraño. Yo le pediría que recapacitara.
De hecho, anuncio aquí que voy a presentar el mismo texto del acuerdo del jueves pasado en las Cortes de Toledo, lo voy a volver a presentar al Pleno del Ayuntamiento de Ellín y lo voy a presentar primero a los portavoces de los grupos representados en ese Pleno para que sea una moción conjunta de los 3 grupos políticos, porque ese consenso que nos pedía la Plataforma por el Tren hay que recuperarlo. En conmemoración del Día del Pueblo Gitano, el Ayuntamiento de Ellín, el Centro de Salud número 2, el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Entre Culturas, Servicios Sociales, el Centro de la Mujer, Cáritas, Intermediación y ACEM han organizado actividades para celebrar la historia, la cultura y las contribuciones a la sociedad. Los gitanos y que va integrándose en la sociedad. Y no tan solo eso, que también ahí la sociedad se une a nosotros a celebrar este día tan especial para nosotros, ¿vale? Que es el día que se inauguró en Londres en 1971, hace 53 años ya. Y esto va cada día más, que ahí donde se puso la bandera de gitana y también el himno gitano. De verdad que, y veo el apoyo como el alcalde, Cáritas, que siempre está ayudando al pueblo gitano, la verdad es un pueblo, una asociación muy buena. Y cómo no, el Colegio Entre Culturas, que aquí empecé yo a estudiar cuando era Manuel Guillamón. Ahora estudiaron mis hijas y ahora están estudiando mi nieto. Es decir, que también están ayudando mucho. Y les tenemos que dar muchas gracias por toda la labor que están haciendo por la cultura gitana. Todas las culturas tienen su día, pues es normal que el pueblo gitano también tenga su día. Y bueno, es que cuanto más integrados estemos, mejor conviviremos y mejor será la convivencia en Ellín. Entonces, claro que es muy bueno que se conmemore el día. Pues se trabaja mucho con mujeres, con la asociación de vecinos, con el colegio, ¿vale? Y bueno, pues se les acompaña. Ellos son los que hacen de su vida lo que quieren, o sea, nosotros solamente les acompañamos a que tengan esa superación necesaria para tener pues todo lo que una persona necesita para vivir. Pues a ver, porque hacemos un poco de nexo entre todas las entidades, pues estamos trabajando con ACEN, Intermediación, Cáritas, el Instituto de la Mujer, intentamos hacer un poco de nexo de unión entre el barrio, el pueblo, como ellos dicen, bajar al pueblo. Y pues intentamos trabajar un poquito eso a través de las comisiones y todo eso. Entre todo el barrio, toda la comunidad, intentamos que a través de la educación pues consigamos seguir avanzando en pequeños logros, sobre todo eso, en la inclusión de todos. Celebro el 8 de abril porque en 1971 en Londres creó el himno y la bandera gitana. Te lo voy a describir en una palabra: flamenco. Flamenco, arte, petalumbre, potaje, hinojo. Eso. Hay mucho racismo contra nosotros y merecemos tener un día y el 8 de abril pues es nuestro día. Mira, que yo estoy muy orgullosa de ser gitana porque yo soy gitana de pura raza, con patillas. Pero que es muy bonito ser gitano, estamos muy orgullosos de ser calor 100% y que no nos quiera que se muera, ¿eh? En el día de hoy han decorado las entradas del Centro de Salud y de Entre Culturas con figuras destacadas del pueblo gitano y algunos de los hitos históricos más relevantes. A las 10 ha comenzado un paseo saludable titulado Musiqueando el Barrio. Y después, lectura del manifiesto por alumnas de Entre Culturas. Hoy nos reunimos en nuestro colegio, ubicado en un barrio donde vive y se respira la cultura gitana, para celebrar el Día de la Para mí, como alumna del colegio, es un honor estar aquí, reconocer la historia de las contribuciones de mis compañeros y amigos gitanos. La comunidad gitana
desafíos a lo largo de los años, pero su resiliencia y su espíritu han sido imperadores. En nuestros barrios podemos ver la rica cultura gitana, la música, las tradiciones y sentidos de la comunidad nos rodea. Es importante que reconozcamos y valoremos la diversidad que nos rodea a todos. Merecemos el respeto y reconocimiento por quienes somos, sin importar nuestra cultura o nuestro origen antiguo. Hoy en el Día Internacional del Pueblo Gitano debemos unirnos para combatir la discriminación y promover la inclusión en nuestra comunidad escolar y en el mundo. Celebramos la diversidad y la riqueza de la cultura gitana. Feliz Día Internacional del Pueblo Gitano. La campaña de la renta ya ha arrancado y el plazo de presentación finalizará el próximo 1 de julio, por lo que tenemos en torno a 3 meses para realizarla mediante la agencia tributaria, mediante confirmación por el borrador o de forma presencial. Los servicios que pone a disposición la agencia tributaria son numerosísimos. Se nota la capacidad económica y de inversora que ha hecho la agencia tributaria en todos estos años, porque pone a disposición una serie de servicios muy intuitivos, pero siempre hay que tener cuidado con ellos, porque en una declaración de la renta no deja de ser tu imagen económica del ejercicio anterior, donde tienes que especificar una serie de conceptos por los distintos conceptos de obtención de renta. Tienes también que identificar correctamente cuál es tu situación personal y familiar. Entonces, todo eso son datos de objeto que deberíamos revisar antes de darle a la famosa confirmación del borrador, ¿no? Han habilitado muchísimos sistemas, incluso vía móvil, se pueden hacer ya declaración o confirmar datos fiscales de borradores, pero yo siempre advierto que deberemos revisar previamente toda esa información antes de darle a la palabra confirmar. ¿Se puede luego modificar una declaración de la renta ya presentada? Se puede, por supuesto que se puede, pero ya lleva más tiempo, puede llevar sus implicaciones, puede conllevar algún tipo de recargo o incluso sanción, con lo cual, desde el día mismo 3 del mes de abril, incluso antes, ya teníamos mucha gente, hacemos ya la renta, hacemos ya la renta. Yo siempre pido un poco de paciencia y precaución para poder hacer la declaración de la renta, porque tenemos que tener cierto cautela a la hora de confirmar y darle a confirmar esos datos fiscales que ya obran en poder de la agencia tributaria. Son muchos casos los que se pueden presentar a la hora de hacer la renta según las circunstancias de cada uno, pero los más comunes son el 90%. ¿Cuáles son? El más normal, donde estamos encuadrados posiblemente el 90% de la ciudadanía, pues son la declaración de la renta. Todos saben, creo que saben, pero muy brevemente resumo, que consiste en declararle a la Hacienda Pública todos los ingresos que hemos obtenido en el ejercicio anterior. Los ingresos Hacienda los cataloga en 5 apartados: rendimientos del trabajo, rendimiento del capital mobiliario, inmobiliario, rendimiento de actividades económicas y pérdidas y ganancias patrimoniales, ¿no? El 90% solamente tenemos los 2 primeros, rendimientos del trabajo, es decir, sueldos y salarios, pensionistas, y rendimientos del capital mobiliario, pues los intereses bancarios, si tenemos algún tipo de acción en algún banco, que nos han abonado dividendos. Entonces el 90% prácticamente los podríamos encuadrar ahí. Esa información sí que está perfecta en lo que dispone la agencia tributaria, porque la agencia tributaria, cuando nos da nuestros datos fiscales, lo único que hace es recabar la información que terceras personas han declarado nuestra. Entonces, pues claro, pues nos han puesto nuestro DNI, todo se recapitula y se reconduce a nuestro DNI y está todo ahí contemplado, con lo cual nos facilita muy mucho. Pero cuando nos salimos de esos 3, o sea, de esos 2 conceptos, los otros 3, pues requieren un poco más de rendimiento de actividades económicas, ya es menos gente, está reservada fundamentalmente a trabajo por cuenta propia, personas autónomas, como podría ser yo, que ejercemos una actividad económica. Ganancias y pérdidas patrimoniales se producen cuando a lo largo del ejercicio anterior hemos
ha salido algún elemento de nuestro patrimonio. El ejemplo típico, pues hemos vendido una casa, hemos vendido unas acciones también, porque hay que comprobar valor de venta, valor de compra. Todo eso ya requiere un poquito más de comprobación previa. Pero en el 90 y tantos % podríamos decir que está encasillada en esos dos conceptos de obtención de renta y son realmente fáciles. Habrá que ver la situación de ingresos y sobre todo nuestros datos personales. Puesto que la situación de ingresos ya me la proporciona la agencia tributaria a través de los datos fiscales, lo que sí que tendría que ver son mis datos personales. Estoy casado, no estoy casado, me ha nacido algún hijo, no me ha nacido, convivo con ascendientes mayores de 75. Entramos ya en el capítulo de lo que se llaman las deducciones autonómicas, ¿no? Que cada comunidad autónoma, dependiendo de dónde residimos, pues tiene unas. No sé si este año ya lo he visto en televisión española, que es deducible, no sé si es en Navarra, la cuota del gimnasio. Pues eso en Castilla-La Mancha no lo tenemos. Tenemos otras cosas, pero esa no. ¿Quién está obligado a hacer la renta? Pues en principio, la renta, o sea, las personas que obtengan cualquiera de esos 5 apartados que hemos dicho, en principio, obligado no lo sé, porque Hacienda cataloga de esos 5 grandes apartados, establece unos mínimos a partir de los cuales sí que tenemos obligación de hacer la declaración de la renta. Por ejemplo, rendimientos del trabajo, que es donde tenemos prácticamente todos, ¿no? Pues depende de si tenemos un solo pagador o más pagadores. Si solo hay un pagador, el límite lo establece Hacienda, creo recordar para este año que está en 22.000 euros para un solo pagador. Sí. Si tenemos más de un pagador, ya baja a 15, pero es que cuando quieres explicárselo esto a la gente, ¿qué es un pagador? Pues un pagador es la persona que durante su año económico no ha tenido variación ninguna. Pero, por ejemplo, ahora está muy de moda ahora también la figura del fijo discontinuo. La figura, esa persona fijo discontinuo está trabajando durante un determinado periodo de tiempo, pero durante 15 días posiblemente, por causas de producción o de la empresa, percibe una prestación del desempleo. Pues ese ya es un segundo pagador. Entonces, eso explicado a gente, pues por eso digo que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, en eso de los límites, incluso hay personas que cuando tú te metes en la página de Hacienda, que ahora haremos una pequeña demostración para dónde están situados los enlaces y todo eso, cuando tú te metes en la página de Hacienda, si una vez que te identificas y accedes a tus datos fiscales y a tu borrador, incluso contempla la opción de no obligado, es decir, si no excedemos esos límites, nos aparece la palabra de no obligado. Pero ¿el no obligado qué quiere decir? Pues evidentemente que no tengo esa obligación de hacer la declaración de la renta, pero pudiera ser que el resultado fuese a devolver, favorable a mí. Yo todos los años, no me canso de decirle a la gente, que todos los años tenemos que ver sus datos fiscales para saber, a lo mejor no estoy obligado, pero me conviene a mí porque procede una devolución a favor mía. Otra pregunta que nos puede rondar, ¿estamos obligados a realizarla cada año? Cada año, claro, es una buena pregunta. Cada año, o sea, el impuesto sobre la renta, ya he dicho, es un impuesto personal, de naturaleza que grava los rendimientos de la persona, y entonces puede ser que un ejercicio económico tenga obligación y otro año no. O sea, estos datos de obligación de supero estos determinados límites son año a año. Puede ser que un año por unas circunstancias, un caso típico, una persona, por ejemplo, pensionista, me voy a poner en ese caso, ¿no? Una persona pensionista que no esté del límite, un solo pagador, porque solamente es su pensión de la Seguridad Social, que no esté del límite de los 22.000 euros y no tiene otro tipo de rendimientos, no tiene obligación de hacer la declaración de la renta. Aún así yo le miraría por si acaso tuviese retenciones, por si se le devuelven, ¿no? Porque se le pueden devolver con la aplicación de las deducciones autonómicas, mayor de 75 años, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esa persona, por ejemplo, un determinado ejercicio, pues vende un piso o un local que tuviese de alguna circunstancia, pues esa venta de ese inmueble sí que me obliga a hacer declaración ese año, pero ya lo ha vendido, el resto de su vida pues no va a tener que otra cosa, con lo cual ese año de la venta sí que tiene que hacer la declaración de la renta, pero a los posteriores no. Son los primeros días para hacer la renta, como cada año puede haber cambios y nuevas deducciones, por lo que hay que tener calma para realizarla correctamente y comprobar que todo está bien. Yo diría que no, que hay una continuidad de la declaración de la renta, sobre todo en el tema de las deducciones.
Ha habido cambios a lo largo de... pero ya no por modificaciones de la renta. Este año, por ejemplo, de hecho en este despacho hemos tenido casos de lo que son los mutualistas. Los mutualistas son unas personas que empezaron a trabajar hace ya muchísimos años, todos ellos ya están jubilados, y antes de que naciese lo que es la seguridad social, que creo recordar que era en el año 78, pues existían otros sistemas complementarios o alternativos a la seguridad social. Pues ahora, fruto de sentencias judiciales, se les permite a esos señores hacer unas modificaciones, es un poco prolijo, con lo cual no vamos a entrar en detalle, pero no tiene que ver con el cambio de la normativa de la renta, sino el impuesto sobre la renta es un impuesto más. Y entonces los que nos dedicamos a esto profesionalmente les afectan también sentencias, consultas. Aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha hemos tenido los primeros años, habéis oído todos, que por residir en municipios de especial despoblación, etcétera, etcétera, bueno, pues el primer año que entró en vigor lo aplicamos a prácticamente todos los vecinos de las pedanías que tenemos en Ellín. Bueno, pues al año siguiente tuvimos unas comprobaciones, en unos casos sí, en otros no, porque la ley habla de municipios y, por ejemplo, Agramón es el caso en concreto que quiero decir, ¿no? Pues, por ejemplo, Agramón tuvimos una comprobación de la declaración de la renta porque no se le permitía la catalogación de municipio, sino que es núcleo poblacional. Por eso digo que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer la declaración de la renta. No sé cómo viene este año, lo tengo, o sea, sigue estando en vigor, pero tendremos que comprobarlo. Ahora, a lo largo que estamos empezando la campaña, ahora al principio, lo estamos comprobando. Una declaración puede ser muy sencilla o altamente complicada. Desde Carreres Consultores hacen una crítica para la hacienda pública en cuanto a los medios disponibles para facilitar la elaboración de la renta a la ciudadanía. Sí tengo una crítica contra la hacienda pública, yo siempre me gusta ser reivindicativo. Por ejemplo, efectivamente han puesto muchísimos medios a disposición del contribuyente y eso es algo muy de alabar, pero por ejemplo me resulta paradójico que la asistencia presencial, es decir, una persona que tenga que hacer su declaración de la renta, repito que están viniendo continuamente aquí muchísimas personas, incluso por las limitaciones de personal y de tiempo nuestro, no podemos atender. Entonces, pues yo lo deseable es que la agencia tributaria pues pusiera a disposición de todos estos contribuyentes todos los medios, los pone, ¿vale? Pero los pone telefónicamente y esto estoy diciendo que una renta hay que verla, hay que estudiarla, hay que interpretarla. Y entonces, por ejemplo, me resulta paradójico que solamente de los 3 meses que he mencionado de la campaña de la renta, solo hay un mes para que las citas te atiendan personalmente para hacerte determinadas declaraciones. Entonces, yo todo eso, claro, si las consecuencias fuesen prácticamente ninguna, pues bien, lo puedo entender, me da igual, pero es que luego pueden ser complicadas las consecuencias. Entonces, claro, pues esa crítica se la hago yo a la agencia tributaria en este sentido. Debería poner más medios humanos a disposición para escuchar, para conocer y para saber la situación de cada contribuyente. Los datos del paro del mes de marzo de 2024 son positivos para la comarca Campos de Ellín, con más de 100 desempleados menos. Es la valoración que hacemos desde la Unión General de Trabajadores de estas cifras de desempleo. Es una valoración positiva, puesto que el descenso ha sido muy importante, en 111 desempleados y desempleadas menos que han abandonado la lista de desempleo en nuestra comarca, y la tasa interanual también se ha reducido en más de 400 desempleados y desempleadas menos. Es un dato muy importante, y marca la tendencia de creación de empleo en un contexto de crecimiento económico, y además vemos que ese empleo que se está creando es un empleo estable y con derechos, que es fruto de los 2 años de aplicación de la nueva legislación que fue fruto de la reforma laboral del 2021. Es verdad que el sector servicios es el que aglutina una bajada más importante, puesto que por las contrataciones de hostelería y comercio coincidiendo con la Semana Santa, y evidentemente en el mes que nos toca pues este tipo de vacaciones, esos 2 sectores se comportan positivamente en materia de empleo. Crecimiento económico, pero sin olvidar que hay que seguir trabajando en colectivos donde se prolonga el desempleo y sobre todo en el sector de la industria. Tenemos que seguir trabajando sobre todo en los colectivos que peor lo pasan, ¿no? Los colectivos de parados de larga duración, que se tiene que establecer medidas más efectivas para establecer una recualificación que permita que estos desempleados y estas desempleadas se puedan incorporar al mundo del trabajo de forma más duradera y no solo
con inclusiones puntuales, por ejemplo, fruto de algún plan de empleo que se pone en marcha por los distintos ayuntamientos. Es fundamental también terminar con la temporalidad de las administraciones públicas, que todavía sigue siendo muy alta, y evidentemente los procesos de estabilización van en esa dirección, ¿no? En dar estabilidad a los trabajadores públicos que todavía soportan una tasa de temporalidad muy alta. Y evidentemente estamos en un momento, como he dicho antes, de crecimiento económico, pero en la comarca de Ellín tenemos que sentar unas bases todavía mucho más sólidas que permitan que posibles crisis económicas que afecten al empleo pues tengan un efecto menor que el que tienen en nuestro municipio y en nuestra comarca, porque todavía hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que salen de Ellín los lunes y vuelven los viernes para poder trabajar fuera, y eso es importante destacar. Hay que fortalecer el sector industrial, hacer un seguimiento de las empresas que tenemos en nuestra comarca para apoyarlas y poder favorecer ese crecimiento que se traduzca también en puestos de trabajo para los ellineros y para todos los ciudadanos de la comarca de los distintos municipios. Los próximos meses, según la tendencia, se seguirá reduciendo el número de parados por cómo se comporta el mercado laboral. La perspectiva que tenemos, viendo cómo se ha comportado el mercado laboral, es una tendencia positiva de creación de empleo a lo largo de los meses. Estamos en un momento de crecimiento económico en nuestro país y en nuestra región, y el comportamiento que está teniendo el mundo laboral es un comportamiento positivo. Evidentemente también hay sectores que tienen un comportamiento de forma estacional que afecta al empleo. Cuando terminan las campañas agrícolas vemos cómo sube el desempleo en ese sector, al igual que cuando terminan las vacaciones, ¿no? El sector servicios vemos como en el mes de abril pues se incrementará el desempleo en ese sector. Pero evidentemente el comportamiento general es un comportamiento bueno, se está creando empleo, pero hay que fortalecer ese empleo, ¿no? También de estas cifras se desprende que la contratación indefinida prevalece sobre la contratación de carácter temporal, y eso es un factor a tener en cuenta. Por eso abogábamos siempre por empleos más estables, más duraderos, y que permitieran a los trabajadores y a las trabajadoras pues desarrollar un proyecto vital adecuado. Por otro lado, el sindicato estará presente este jueves día 11 en Madrid para reivindicar una mejora salarial de los trabajadores asalariados del campo. Y vamos a fletar un autobús que saldrá a las 5:30 de la mañana el próximo día 11 de aquí del Jardín de los Tamborileros, para defender una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados del sector del campo. Hemos visto reivindicaciones estas semanas atrás de un sector que entendía que tenían que mejorar sus condiciones, y igualmente los trabajadores asalariados necesitan que se actualicen los distintos convenios. Necesitamos una base legal adecuada para que estos trabajadores dignifiquen su trabajo y tengan un salario justo y unas condiciones laborales adecuadas. Por eso vamos a concentrarnos frente al Ministerio de Agricultura para pedirle al Gobierno de España pues que establezca las medidas oportunas precisamente para favorecer que esos convenios se desbloqueen, que haya una legislación que ampare de forma efectiva a estos trabajadores y que todo el sector evolucione positivo, que es lo que queremos en este caso, ¿no? Un sector muy importante para nuestro país y para nuestra comarca, y evidentemente tiene que ir de la mano la mejora general tanto de los trabajadores por cuenta propia, empresas, y también de los trabajadores por cuenta ajena, que tienen un peso específico en el desarrollo de esa actividad dentro de nuestra tierra. Frente a las puertas del Ministerio de Agricultura se reunirán cientos de personas para alzar la voz por estas mejoras, una movilización conjunta con comisiones obreras. No tenemos previsión, pero de Albacete van a salir más de 6 autobuses que se van a fletar desde las distintas comarcas, y de aquí, desde Ellín, va a salir uno por parte de UGT. Es una movilización conjunta con comisiones obreras, y evidentemente se espera que la asistencia sea masiva, porque además el interés de los trabajadores del sector del campo está en juego, y las mejoras de sus condiciones sociolaborales pues tienen que ser mejoradas, y para eso vamos a alzar la voz y pedir pues esa unidad que es fundamental para mejorar.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha hecho un llamamiento hoy en el marco de la celebración del Día del Pueblo Gitano de rechazar a quien rechaza. Y por eso reclamo que en un momento como este, hoy hagamos un mensaje de rechazo, se puede parecer contradictorio, a los que se pasan el día rechazando, a los que rechazan la diferencia. No se trata de que cambiéis. No digo que no haya que cambiar muchas cosas, todos tenemos que tener un propósito en la vida de mejorar, no. Se trata de respetar al otro, o respetar a la otra, de respetarse, de respetar la diferencia y saber que en el fondo tenemos igualdad de derechos y que tiene que ser también igualdad de oportunidades. García Paje ha recordado en el marco de este día que el Ejecutivo que preside ha puesto en marcha un plan de vivienda con más de 50.000 recursos a desarrollar en los próximos años. Creo que empezamos a avanzar en el punto de la vivienda que nos preocupa a todos. La vivienda hoy es un problema en general en toda España, para cualquier ciudadano, no solo para los gitanos, lo es para todo el mundo. Los chavales jóvenes hoy están retrasando su capacidad de emanciparse porque no son capaces, ya no digo de comprar, sino de alquilar a veces una vivienda. Ese problema lo tenemos. Afortunadamente, puedo decir, por comparación a lo que está pasando en el conjunto de España, que aquí tenemos ya un plan muy avanzado de impulso de viviendas asequibles, de viviendas para alquiler, que empezamos ofreciendo un conjunto de 10.000, hay que combinarlo con el suelo, los sitios, etcétera, pero que queremos que avance hasta como mínimo desarrollar en los próximos años más de 50.000. Además, en alusión a la Unión Europea, García Paje ha avanzado que el 18 de abril muchos presidentes autonómicos van a hacer piña en Bruselas con un objetivo común, y es intentar que la Unión Europea se permeabilice, que se vaya quitando cierto fanatismo burocrático que nos está llevando a un alejamiento evidente de la realidad, sobre todo en la realidad que está padeciendo el campo español y en particular el campo de Castilla-La Mancha. En otro orden de asuntos, el presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que el gobierno regional presentará en el curso 2025-2026 la ley de universidades. Y esa ley, no sé lo que pretenden otras en España, pero eso es una ley que establecerá los parámetros, las relaciones, blindará las relaciones institucionales con las universidades en esta tierra. Me importa mucho que quede claro en la ley, por si acaso, porque finalmente la mayor amenaza que puede tener un gasto tan potente como el universitario o es un gobierno que no cree en el servicio público universitario, que lo toma más como una rémora, hemos vivido experiencias, lo sabe todo el mundo, o bien un fenómeno que estoy viendo ahora con relativa preocupación, que tiene que ver con una tipología concreta de universidades privadas. Yo no tengo ningún rechazo a la universidad privada, de hecho las más clásicas como CEU o ICADE o la de Navarra, etcétera, algunas que conocemos tradicionalmente, pues finalmente sabemos que tienen prestigio, y muchas otras en España lo pueden tener. Pero también tengo que decir que en los últimos años están cundiendo proyectos de universidades privadas que son claramente un ataque a la línea de flotación del servicio público, porque ni se plantean la investigación, ni se permiten hacerla, y menos aún que se les pueda exigir. Para nosotros es esencial que haya un alto porcentaje de gasto en investigación si se quiere considerar universidad. Y los parámetros con los que se compiten son absolutamente desiguales. Arranca la semana con una jornada soleada con intervalos nubosos de cara a mañana. Las temperaturas máximas descienden notablemente. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Temperaturas que siguen en descenso en la provincia de Albacete. Durante la noche tendremos una mínima de 6 grados en Fuente Álamo, 7 en Albacete, Ontur, Tobarra y Albatana y 9 grados en Hellín. Una noche con ambiente más fresco y también durante el día mañana bajarán las temperaturas de forma notable. La máxima se quedará en 17 grados en Albacete y Fuente Álamo, 18 grados en Ontur y 19 en Hellín, Albatana y Tobarra. Un día estable y soleado, el cielo estará poco nuboso despejado y el viento será flojo a moderado del norte y noroeste. Las temperaturas volverán a subir a partir del miércoles con un ascenso térmico más notable a partir del viernes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana. Hasta mañana.